Y el capítulo 16, hermanos, es uno de los capítulos más bonitos que hay en la Biblia y uno de los capítulos con más enseñanza que hay en la Biblia. Yo quiero decirles que vamos a empezar, pero no sé si vamos a terminar, porque en verdad es mucho para cubrir, pero vamos a hacer todo lo posible para avanzar hasta donde podamos avanzar. Total, no tenemos prisa, no tenemos un límite. Lo importante es que podamos, ¿verdad?, aprovechar al máximo lo que esta bonita carta de Romanos tiene para enseñarnos. Me gusta Romanos porque Romanos, al ser una carta teológica tan profunda, como hemos dicho ya, este es el 14 domingo que hablamos sobre Romanos. Al ser una carta tan profundamente teológica y doctrinal, ¿verdad?, como hemos dicho, llegamos al capítulo 16 donde vemos a un apóstol tierno, un apóstol de casa, un apóstol que conversa con los miembros de la iglesia de tú a tú, como decimos, un apóstol que conoce a la congregación, un apóstol que puede hablar, ¿verdad?, al hermano, a la hermana, e inclusive llamar a algunas personas con tanto afecto como amigo querido o aún madre, mamá, ¿no? Esa es una faceta que solamente aquí en Romanos capítulo 16 se encuentra. Pablo ahora ya no es el teólogo, el filósofo, sino ahora es el pastor que conversa con la congregación. Y miren ustedes que cuando nosotros empezamos el capítulo 1, hace ya 14 domingos atrás o más, ¿no es cierto?, Pablo habló del 1 al 11 en este libro de las doctrinas centrales del Evangelio, de la teología profunda del cristianismo, que es en los capítulos 1 al 11 de donde el cristianismo se ha nutrido y se ha edificado en el mundo. ¿No es cierto? Ahí habla de todo lo que es el pecado, la salvación, la justificación, la santificación, la regeneración, la adopción y todos esos términos grandes que uno tiene que estudiar con mucha calma. De los capítulos 12 al 15, entonces Pablo trata de poner en 3 capítulos cómo es que estas doctrinas, cómo es que estas enseñanzas pueden aplicarse a la vida y en la vida del creyente. O sea, no nos deja volando por arriba, sino que nos hace aterrizar. Y el capítulo 2 empieza justamente diciendo, ¿no?: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y empieza luego él a desmenuzar eso para decir cómo es que esas doctrinas deberían mostrarse en el día a día. Y cuando llegamos entonces al capítulo 16, aun cuando se supone que es el capítulo final, ¿verdad?, de la despedida final, Pablo más bien entrelaza todos estos elementos para enseñarnos a vivir el Evangelio en la vida de la iglesia. Y empieza el apóstol San Pablo haciendo una explicación de lo que es el saludo cristiano. Hoy hubiéramos cantado el saludo cristiano, ¿no es cierto?, que era muy apropiado. Decimos, no hay un saludo más lindo, ¿qué cosa?, que el saludo del cristiano, que es uno de los coros, uno de los cantos más conocidos en la iglesia hispana. Pero para Pablo, diríamos, el saludo cristiano era más que lo que llamamos nosotros una norma protocolar o lo que sea. Dice el versículo 16 del capítulo 16: salúdense los unos a los otros con beso santo. Y dice:
les saludan todas las iglesias de Cristo. Y este versículo 16 es importante entenderlo. Él dice, salúdense. En español, como en inglés o el idioma original, ese verbo es imperativo, o sea, es una orden, es un mandato. No es, miren, si quieren, salúdense. No es, miren, si están con ganas, salúdense. No es nada, sino es optativo, sino que es un imperativo, es un mandato, es una orden en la gramática, ¿no es cierto?, española y también en la griega. Porque el saludo que Pablo menciona acá básicamente significa dar la bienvenida a alguien o expresar buenos deseos a otra persona. Y Pablo dice, salúdense unos a otros con un beso santo. En otras palabras, Pablo añade algo que era cultural en esa época. El saludo era con un beso. Ósculo, como traduce en otras versiones, es justamente beso. Y cuando él dice beso santo, está hablando un beso sin hipocresía o un beso sin mala intención. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los romanos se saludaban con un beso. Todavía en nuestros días hay culturas que se saludan con un beso, ¿verdad? No solamente entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres con mujeres. Nosotros los latinos acá en nuestro país nos saludamos con un beso. Tal vez los de habla inglesa no tienen esa costumbre, pero en Europa hombres con hombres se saludan con uno o con dos besos, ¿no es cierto? Y eso no debería llamarnos la atención, aunque si somos criados en esta cultura, sí llama la atención. Recuerdo la primera vez que Ana Claudia la llevé a Buenos Aires. Yo viví 4 o 5 años en esa ciudad, y en Buenos Aires los hombres se saludan con un beso también. Y tal vez ustedes me han visto saludar a Paolo con un beso acá en la iglesia también. Y claro, cuando llegamos a Buenos Aires, yo vi a mis amigos, entonces lo más normal era saludarnos con un beso, y mi hija se quedó fría. Ella tendría 8 añitos, 7 añitos. Después me dice, papi, te han besado con hombres. Y tuve que explicarle. Claro, ya después cuando fuimos a vivir a Europa, ella se acostumbró a eso. Pero miren ustedes, hermanos, que las culturas pueden cambiar, pueden variar, pero la intención del apóstol sigue siendo la misma. El saludarse con un beso implica un paso de, diríamos, aceptación, de intimidad, ¿no es cierto?, de amistad inclusive, y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar, cultivar la unidad, la igualdad entre los creyentes, porque somos una familia en Cristo. Pero yo creo que conforme él avanza en el capítulo 16, yo creo que este tipo de saludo implica tres cosas. La primera es estar atento a quiénes son nuestros hermanos y hermanas en la iglesia para poder entonces recibirlos y saludarlos como se debe, como un ósculo santo. Algo que a mí me gusta de las iglesias es, ¿no es cierto?, cuando viene alguien de visita o no vemos a alguien hace mucho tiempo, lo que sea, entonces los hermanos van, lo abrazan, lo besan, qué sé yo, y todo lo demás, porque eso significa que estamos al tanto de los hermanos. Y si alguien faltó mucho tiempo, igual, estamos pendientes, como decimos nosotros. Y eso es lo primero que implica este tipo de saludo, estar atento a lo que está pasando con los hermanos y hermanas de nuestra congregación. En segundo lugar, este saludo implica dedicar, diríamos, intencionalmente tiempo, constancia para construir relaciones.
En otras palabras, hermanos, en otras palabras, las amistades que tú haces en la iglesia son amistades para toda la vida. O sea, no solamente es una familia en Cristo, pero son amistades para toda la vida. Pero eso implica tiempo, dedicación. Los mejores amigos que yo tengo son los amigos que yo formé en la iglesia. Y encontré a mi esposo en la iglesia también, dicho sea de paso. A veces cuando algunos jovencitos me dicen que no consiguen pareja, no consiguen novio o esposo, lo que sea, yo les digo, ¿y a qué iglesia vas? ¿En qué iglesia te congregas? ¿En qué iglesia tienes comunidad conmigo? Cuando me dicen, no, yo voy a una acá, voy a otra allá, voy a le digo, así no vas a conseguir nada. Y yo le digo, ¿qué frecuentas más? Bueno, de vez en cuando algunos bares acá en Miami. Le digo, bueno, ahí es cuando vas a conseguir un esposo o una esposa. Eso es lo que quieres. Y inmediatamente me dicen, no, no queremos eso. Queremos, ¿verdad?, algo distinto. Yo les digo, es en la iglesia donde ustedes van a construir relaciones, amistades para toda la vida. Y eso es lo que Pablo está acá entonces diciendo, y lo vamos a ver ahora cuando sigamos avanzando con este capítulo. Pero en tercer lugar, Pablo nos habla, nos exhorta a que el saludo también implica honrar a los que merecen honra. Es interesante, hermanos, en todo este capítulo, el apóstol entonces va a mencionar nombre por nombre, cantidad de gente, son 28 personas que él nombra aquí, nosotros le llamamos con nombre y apellido, ¿no es cierto? Y a cada uno, de cada uno dice algo, y a los que debemos darle honra, él les da honra, o sea, resalta lo que estas personas significan. Y esto es posible solamente si nosotros nos conocemos unos a otros. Si no nos conocemos, o si nosotros no nos damos a conocer, difícilmente podemos dar honra al que se merece honra. Y entonces el saludo cristiano es mucho más que cantar el coro y mucho más que abrazarnos y darnos un beso, sino el saludo cristiano también implica estar pendiente de los demás. El saludo cristiano implica dedicar tiempo para construir buenas amistades, relaciones, y el saludo cristiano implica también entonces dar honra al que merece honra. Eso es entonces el saludo cristiano que el apóstol Pablo está hablando en Romanos. Y luego pasa él a hablar entonces del servicio en la iglesia. Y es acá donde yo quiero ir, y diríamos, conforme me permite el tiempo, hermano, desmenuzando esto, porque lo encuentro este capítulo, como dije, uno de los capítulos más tiernos, hablando del apóstol San Pablo. ¿Verdad? Un hombre que revela qué había en su corazón. Y esto es a veces difícil de encontrar con gente de la profundidad de este hombre. Yo he tenido muchos profesores que son eminencias, algunos de ellos. Y solamente yo lo conocía porque yo estaba allá escuchando y él estaba acá arriba dando sus clases. Pero nunca pudimos, o yo pude acercarme y conocerlo de otra forma. Mientras que había otros que eran igual de eminentes, pero se daban a conocer, ¿no? Y con ellos entonces no solamente pude disfrutar lo que era, diríamos, sus clases, sus lectures y esas cosas, sino también su vida íntima, que era lo que también, ¿no es cierto?, complementa lo que es la vida de una persona. Y Pablo hace esto acá. Y miren que en el versículo 2, él empieza entonces, 1 y 2, él empieza ya mencionando personas por nombre. Dice el versículo 1, les recomiendo a nuestra hermana Febe.
diaconisa de la iglesia en Cencrea, o Cencrea también dicen algunos. Y dice, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. Ayúdenla en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Miren ustedes que hay por lo menos unas 2 o 3 cosas que Pablo menciona de esta mujer Febe. En primer lugar, que es una diaconisa. Algunas versiones dicen ella es una sierva de Dios. Cuando uno mira el texto mismo, más bien Pablo usa otro término que significa literalmente diaconisa, o sea, una servidora. De ahí viene nuestro término diáconos y diaconisas en la iglesia, o sea, los que sirven, ¿no? Pero lo otro que diríamos encontramos acá es que Pablo recomienda a esta persona a lo que llamamos la comunidad de la iglesia en Roma. Dar una carta de recomendación es cosa seria. Yo siempre ando recibiendo pedidos para recomendarlos a una iglesia, a una universidad o qué es lo que sea, a un trabajo, y a veces hay personas que yo no conozco. Y yo tengo que decir simplemente, discúlpame, pero no te vi una vez, no puedo darte una carta de recomendación, porque ¿qué voy a decir? Mientras que hay otros que los conozco, como se dice, de toda la vida, y entonces fluidamente escribo la carta sin ningún problema. Eso es lo que pasó con Febe. Febe era una mujer conocida porque era una diaconisa, o sea, alguien con un cargo oficial en la iglesia. Es muy posible, ¿no es cierto?, que esta persona, Febe, haya sido la persona que llevó esta carta de Romanos a la iglesia de Roma. Pablo escribió Romanos estando en Corinto, en Grecia. Y entonces Febe es muy posible que recibió la encomienda del apóstol Pablo de llevar, ¿no es cierto?, el documento, que en ese tiempo eran pergaminos, o sea, eran escritos en piel de oveja, ¿no?, o piel de cabra, si era más fino, que llevara entonces ella hasta Roma, pero no solamente para entregar a alguien, porque en Roma había muchas iglesias caseras. No olvidemos que no había iglesias como esta. Los cristianos se reunían en casas. Entonces había muchas iglesias caseras en Roma. Y es muy posible entonces que Febe llegaba con el rollo del escrito del apóstol Pablo. Miren, estos 16 capítulos o 15 capítulos que sea en ese tiempo, ¿no es cierto? Llegaba a la iglesia lo recibía porque Pablo se lo recomendaba, y ella era quien leía eso a la congregación. Porque alguien tenía que leer. En ese tiempo no todos leían. Pero no solamente leían, alguien tenía que explicar qué significaba esto. Imagínense, yo me tomó 14 domingos para explicar esto. Yo conozco pastores que han tomado un año para explicar Romano. Y aquí está esta mujer Febe, que cuando había alguna pregunta, ella tenía que responder. ¿Y quién mejor que ella? Porque conocía al apóstol Pablo. Y podía saber qué era lo que Pablo tenía en su corazón cuando escribió esta carta. Pero algo más. Entonces, no solamente es una diaconisa, ¿no es cierto?, una servidora de la iglesia, no solamente es una mensajera del apóstol. Interesante, hermanos, en el idioma original, la palabra que se usa es ángelos. Y eso solamente se usa para los que son comisionados para algo, ¿no? Pero lo tercero que me llama la atención a mí está al final del versículo 2, porque dice, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
En el idioma castellano como en el inglés, ayudar puede significar cualquier cosa. O sea, socorrer al que está necesitado. Pero en el idioma original es mucho más claro, porque se usa una palabra que traducido a nuestro idioma sería: ella es benefactora, benefactora de muchos y de mí mismo. Y la palabra benefactor en nuestro idioma significa mecenas, ese es otro término antiguo, pero me imagino que ustedes lo entienden. O sea, es una persona que económicamente mantiene a otro o a otros. Cuando aquí en nuestro país escuchamos de los donantes, son benefactores de lo que hacen, ¿no es cierto? Por ejemplo, este hombre, Bill Gates, es uno de los benefactores más grandes del mundo, porque él ha dado prácticamente toda su fortuna a los países africanos para hacer cantidad de proyectos. Él es el gran benefactor. Y se habla así. Antes se hablaba de los mecenas, que es la misma cosa. Si estos grandes pintores antiguos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti y otros pintaban ese cuadro ahí en la Sixtina, en el Vaticano, ¿verdad? Que tomó tiempo, era porque Miguel Ángel tenía mecenas que le pagaban para que él se dedique a tiempo completo a hacer eso, si no, nunca se hubiera dedicado a eso. Y es curioso que la misma palabra se usa con esta mujer, Febe, diciendo: ella es una de las benefactoras, ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque entonces acá hay otra clave más. Febe debió haber sido una mujer muy influyente en sus días y una mujer muy rica. Por eso que podía viajar, por eso que conocía a Pablo, por eso que podía sostener a otros que hacían el trabajo, por eso es que esta mujer tenía la confianza de muchos, porque se movía en distintos círculos. Febe entonces vino a ser una mujer importantísima en la comunidad cristiana, ¿no es cierto?, allí en Roma. Pero luego entonces el apóstol va a hablar de otros más. Miren ustedes en el versículo 3 y 4, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquila y Priscila eran un matrimonio judío. Según Hechos, el libro de Hechos, capítulo 18, Aquila y Priscila eran más Aquila que Priscila, dicho sea de paso, ¿no? Y esto es interesante. Se menciona, ¿no es cierto?, a esta pareja haciendo grandes obras, pero en el libro de los Hechos es Priscila la que aparentemente era una mujer tan educada y tan conocedora de las Escrituras, que ella entonces se encargaba de adoctrinar, por decir así, a los primeros cristianos en el libro de los Hechos, y supuestamente lo harían también entonces en Roma. Por eso es que Pablo lo menciona acá. Dice que esta pareja arriesgó sus vidas por la vida de Pablo. No dice qué evento fue ese, pero si Pablo lo menciona fue así. Ahora, hay un evento donde Pablo casi lo matan, ¿no? En Hechos 19, cuando lo tienen que despojar, que se dio, y hacerlo huir de la ciudad porque lo buscaban para matarlo. En 1 Corintios 15, 32 y en 2 Corintios 1, Pablo también menciona que estuvo al borde de la muerte, porque a él lo apedrearon y lo dejaron como muerto, pero que siempre había alguien que los rescataba, los salvaba. Tal vez fueron entonces ellos, pero no se dice entonces, ¿no es cierto?,
si fue así o no. Pero Pablo añade algo más, hermano, y este es muy bonito. Dice, ¿no? Arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Tampoco nos debemos que quiso decir con esto. Pero es muy posible que si a Pablo lo hubieran matado en Éfeso o en otra de las ciudades, no habría iglesias gentiles, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. O sea, todos los viajes misioneros ahí se hubieran truncado. Pero cuando Aquila y Priscila salvan a Pablo, Pablo pudo hacer el trabajo para el cual Dios lo había llamado, que era plantar iglesias por todo el mundo conocido. Y es por eso que Pablo dice acá, yo estoy agradecido a ellos, pero también las iglesias de los gentiles en todo el Asia. Uno nunca sabe, hermanos, uno nunca sabe todos los alcances que tiene tu obra en el Señor. A veces uno puede decir, pero yo no he hecho grandes cosas para el Señor. Yo no he hecho grandes cosas para el Señor. Yo no he viajado predicando a multitudes, ni mucho menos. Pero sabes, aún cosas que para ti son insignificantes, eso tal vez afectó la vida de una persona. Y esa persona luego se convierte entonces en uno de los más grandes siervos de Dios, ¿no es cierto? Que toda la iglesia puede ser bendecida. Pero también dice en el versículo 5, miren, en el versículo 5, saluden también a la iglesia que se reúne en su casa, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, ¿no es cierto?, para Cristo. Saluden a mi amigo Epeneto, dice otra versión, que es más pegada al original. Pablo no a toda la gente le llamaba amigo, porque no eran sus amigos. Era gente de la iglesia, pero necesariamente no de los amigos. Menos querido amigo. Lo que significa que este hombre Epeneto, ¿no es cierto?, debió haber sido una persona muy cercana al apóstol Pablo, para que él lo mencione de esta manera, ¿verdad? Dice, fue el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia, posiblemente él y otros más, ¿no es cierto? Y por eso es que al apóstol Pablo, este hombre le da, diríamos, lo consideraba muy cercano a él, pero no sabemos exactamente qué hizo, pero por alguna razón lo menciona en esta carta, y Epeneto pasó a formar parte de la larga lista de personas que han pasado la historia. Porque imagínense, tener su nombre escrito acá es entonces indudablemente un privilegio. Luego en el versículo 7 dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Y acá ya empezamos con los nombres raros, ¿no? Que Cintia tuvo que bandear de ahí con esos nombres. Pero acá se menciona a una pareja. Posiblemente o fueron esposos o fueron hermanos. No sabemos tampoco la relación, pero por alguna razón el apóstol Pablo los menciona juntos, Andrónico y Junias. Eran judíos, porque Pablo dice, son mis parientes, o sea que no eran gentiles, eran judíos. Y también el apóstol ahí en el versículo 7 va a decir, ¿no es cierto?, ellos fueron compañeros de prisión, o sea, también los encarcelaron. Ahora, ¿por qué razón los encarcelaron? No lo sabemos tampoco. Pero no nos olvidemos que el apóstol Pablo nunca andaba solo. Pablo no era un llanero solitario. Pablo trabajaba en un equipo, con gente, discipulando, enseñando.
Y si a Pablo lo agarraban preso, a los que estaban con él también los metían preso. O sea, esa era la, ¿cómo le llamaríamos? Ese es el riesgo, ¿no es cierto? Era el riesgo que los creyentes sabían. Y es muy posible que Andrónico y Junias podían haber sido en este caso algo así. Pero lo que llama la atención, hermano, lo que llama la atención de este versículo, ¿verdad? Versículo 7, es lo que sigue en la siguiente frase. Ellos son muy estimados entre los apóstoles. Lo que sucede es que para los teólogos y los eruditos de la Biblia, y esto es muy importante, particularmente que las mujeres lo entiendan, ¿no? Estas Junias con Andrónico o su esposo o hermano eran considerados apóstoles, porque la palabra dice eran bien considerados entre los apóstoles. No dice eran bien considerados por los apóstoles, sino entre, o sea que ellos eran parte de. Si esto es así, entonces estamos acá frente a un caso donde una mujer también fue apóstol, claro, no de los 12, pero sí considerada apóstol. Y de esta forma entonces nosotros encontramos que en la primera iglesia, o la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Las mujeres también ocupaban lugares muy, diríamos, altos en la iglesia. Porque así como Febes era una diaconisa, ahora encontramos que Junias, ¿no es cierto?, era una mujer que estaba en alta consideración entre los apóstoles, o como Aquila y Priscila, Aquila en este caso, que era considerada también una mujer muy respetada en ese entonces. Decimos todo esto, hermanos, porque obviamente la iglesia, y hasta el día de hoy, hermanos, ¿no? Todavía en la iglesia, tanto protestante como católica, se discute el lugar del liderazgo de las mujeres. Y uno se pregunta, pero si hay motivos en las escrituras que nos hablan de mujeres que fueron prominentes en la iglesia, ¿por qué en el día de hoy quizá hay restricciones contra ellas? Y a mí me da la impresión que poco a poco esto va, como diríamos, sí, cambiando conforme hayan nuevos textos que nos hablen de lo mismo. Y termino con ese versículo 7 al final, que dice Pablo: además ellos creyeron en Cristo antes que yo. O sea que ellos fueron creyentes antes de la conversión de Pablo. Lo que significa que esta pareja se tuvo que haber convertido en Jerusalén durante el gran avivamiento pentecostal. Allí se convirtieron. Y de ahí entonces siguieron sirviendo al Señor hasta que aparecen en Roma. Como, vamos a decir así, importantes entre los apóstoles. Ahora, yo podría seguir, vamos a dejarlo acá, hermano, vamos a dejarlo acá, y no el próximo domingo, pero en 2 domingos vamos a continuar, así que yo les animo a que ustedes continúen leyendo este pasaje, porque no me gustaría correr con el fin de simplemente terminar esto, ya que todavía el 16 tiene más nombres con, diríamos, importantes lecciones, pero lo importante también viene al final de la epístola, cuando el apóstol Pablo hace una seria advertencia a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo: cuídense de los engañadores. Luego de hablar de cada uno de los hermanos y todo el trabajo que ellos hicieron, al final el apóstol Pablo va a decir: cuídense.
de los engañadores. Inclusive el apóstol Pablo lo menciona a Satanás. La única vez en toda la carta de los Romanos que Pablo menciona a Satanás. Así que eso vamos a dejarlo, ¿verdad?, para la próxima, en 2 días. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar el ejemplo de estas personas que hasta ahora hemos mencionado, ¿no es cierto?, como diríamos un modelo, un patrón a seguir en nuestro servicio a Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, sí, ya paramos eso entonces.